Hoy le he puesto título a la predicación. Estoy imitando al pastor Antonio, me habéis dado cuenta, ¿no? Y el título es el siguiente: ¿Cómo despertar al profeta que llevamos dentro? El título es interesante, ¿a que sí? Lo único que no voy a hablar nada de eso, pero es un título, el título está muy bien, por lo menos hoy. Hoy no me voy a centrar en eso, pero sí en algunos detalles acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1, alguno no lo podemos saber hasta de memoria. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ese sobre todo es interesante, pero donde yo quiero hacer referencia es que llevamos dentro. Si no, San Pablo no nos podría pedir que profeticemos. Llevamos dentro, incluido, equipado de serie, lo profético. Solo que hay que conectarlo. Yo no sé el tipo de coche que tienes, el mío ya está desfasado con respecto a todo esto, pero aún así tiene un botón que puedo activar el airbag del acompañante o desactivarlo. Es decir, el coche lleva airbag, pero si yo lo desactivo, eso no va a funcionar. Y si nos pegamos un trastazo, Dios no lo quiera, el acompañante se va a pegar con los morros en el salpicadero, salvo que lo evite el cinturón de seguridad. Lo mismo ocurre con nosotros. Debemos de ser conscientes de que llevamos dentro esa disposición a lo profético. Y lo que tenemos que saber es cómo dar al interruptor para que eso funcione. ¿Te parece? Eso es todo lo que voy a hablar del título. Ahora sí, para despertar a ese profeta que hay dentro de nosotros, debemos despertar, y eso es de lo que sí voy a hablar esta mañana, a la forma de hablar de Dios. Porque sin eso no hay interruptor que valga. Es decir, no vamos a poder fluir, ni vamos a poder entender, ni vamos a poder experimentar, y toda una serie de más calificativos, el tema de lo profético. Por eso, y ahora corro un poquito por no leer todos los textos, vosotros lo recordáis, Sermón del Monte. Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos y una de las primeras cosas que les enseña, el Sermón del Monte es muy amplio evidentemente, pero una de las cosas que les enseña es esa frase que conocemos, y yo la voy a citar simplemente, que dice: oísteis que fue dicho. ¿Recordáis? Pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Está en el Sermón del Monte en varias de las parábolas. Bien, es decir, tuvisteis una forma de oír, pero ahora yo os quiero enseñar otra. Jesucristo, por cierto, entre paréntesis, por si alguien piensa que Jesucristo no está cambiando la ley, no está cambiando los profetas, no está diciendo nada de todo eso, para nada. Está más centrado en la forma de oír, porque en ese mismo Sermón del Monte, en varias veces, ya les ha hablado de cuidado como oís, porque el que sabe oír tendrá más, y el que no sabe oír, aun lo que piensa tener, le será quitado. Y frases como esas. Es decir, Jesucristo está centrado no en abandonar la ley, está centrado en la forma de oír. Una forma, si cabe, mejor, yo diría que más que mejor, mayor de oír. Ellos estaban acostumbrados a oír. No está hablando a gente que acaba de llegar por primera vez a una reunión evangélica y no está acostumbrado a oír un sermón de 1 hora. No. Estaban acostumbrados a oír. De hecho, los rabinos judíos hablaban, y en las sinagogas además se enseñaba prácticamente lo que se hacía. En la sinagoga no se cantaba,
no tenían ese privilegio como nosotros de cantar. Efectivamente se leía mucho la palabra, se explicaba, etc. Estaban acostumbrados y por eso les descoloca tantas veces. Porque Él está hablando de unas formas distintas que son necesarias para poder hacer funcionar lo profético que llevamos dentro. Una de esas veces, Jesucristo les va a hablar, y ahí vamos a sacar algunos principios, está en Juan 10, de esa nueva forma de oír. Y lo hace con el símil del pastor y las ovejas. ¿Recordáis? Os leo, eso sí lo voy a leer. Juan 10, 1. De cierto os digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este, el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Estoy leyendo otra versión, evidentemente, supongo. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Y como siempre, me tengo que parar aquí para decir, ¿qué no entendieron de un pastor y las ovejas y el rebaño? Si estaban hartos y acostumbradísimos a estar viéndolo. ¿Qué es lo que no entendieron? No es tan difícil de entender. Ovejas, pastor. Estaban en otra onda. Eso lo utilizan algunos. Es decir, estaban escuchando otra cosa. Estaban con un escuchar, con un oír distinto y no podían entender. Por eso el Señor también habló muchas veces, luego si puedo leer uno de esos textos, el que tiene oídos para oír, oiga. Y evidentemente no se refería a estos oídos naturales, se está refiriendo a los espirituales. Eso es lo que les faltaba a ellos. ¿En qué onda estaban? Estaban en la onda natural. Y decía, ¿pero qué nos estás diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Si eso lo sabe hasta un niño pequeño, ya sabe de qué va el pastor y las ovejas. Pero él está tratando de meter en la onda espiritual, en otra cosa. Por eso, verso 25 vuelve a repetirles. No es que Jesucristo dijera, esto voy a ver si con una segunda repetición ellos entienden. Jesús les respondió, os lo he dicho y no me habéis creído. Eso es lo que Él busca. Él no busca que entiendan. Él busca que crean. No que entiendan, que crean. En esta sociedad nuestra en la que todo está basado en entender, o en conocer, o en disfrutar, o en experimentar, tenemos un grave problema para que el profeta que llevamos dentro pueda salir hacia el exterior, porque en ese exterior se muere. El profeta que llevamos dentro no ha sido diseñado para vivir en un ambiente donde todo lo tengo que entender, todo lo tengo que primero experimentar para luego decidir. No está diseñado para eso. El profeta que llevamos dentro está diseñado para oír la voz del pastor y creerla. Para eso está diseñado. Y ahí es cuando él vive, y vive contento, y salta de alegría, y se mueve en nuestro interior. Pero si yo lo apago, switch, interruptor, no va a funcionar. ¿Y cómo lo apago? Queriendo entender, queriendo comprender,
queriendo. Por eso es que ellos no entendieron y Jesucristo no dijo, pues tenemos aquí un problema, voy a intentar de explicarlo tranquilamente para ver. No, volvió a repetirles, ¿para qué? Para ver si se activaba y creían. Sigo. Mis credenciales son las obras que yo hago por la autoridad recibida de mi Padre. Fijaros que las credenciales que él está exhibiendo aquí no son las de maestro. Mis credenciales son que sé mucho más que todos vosotros y que conozco ciertos principios y ciertas cosas que ninguno tenéis idea de qué van. No habla de eso. Mis credenciales son mis obras. Verso 26. Vosotros, sin embargo, no me creéis. ¿Veis que nuevamente incide lo mismo? No es no me entendéis. Yo he esgrimido eso mucho tiempo, y como pastor más todavía. Es que no me entiende nadie, es que no me comprende, es que... No, ¿qué más da que me entiendan o que no me comprendan? ¿Qué más da? El asunto es que crean. Eso es lo central. ¿Y sabes por qué? Les dice, porque no sois ovejas de mi rebaño. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie podrá arrebatármelas, como no pueden arrebatárselas a mi Padre, que con su soberano poder me las ha confiado. El Padre y yo uno somos. Qué buena cosa, que sí. No entendieron que para creer y poder sacar el profeta que llevamos dentro, necesitaban tener una relación con él. Eso es lo que estaba tratando de decirles. Mira, si no hay una relación de oveja, pastor, por mucho que yo os dé deliberaciones intelectuales por doquier, y no va a funcionar, no va a funcionar. Pero si hay una relación, es decir, si ocupamos nuestro lugar y él ocupa el suyo, ya empezamos a activar ese interruptor. Por eso les habla el ejemplo de las ovejas. La oveja, haremos varias cositas que yo sé que todos, aunque en esta época ver una oveja casi es un bien extraño, por lo menos en las capitales grandes, pero sí entendemos bastante de eso, o sabemos o hemos escuchado. La oveja es un animal muy vulnerable, ¿o no? Es muy vulnerable. Por eso es que necesita pastor. La cabra sabéis más de cabras que de ovejas, ¿eh? He dicho la oveja y todo el mundo callado. Hablo de cabra y ya todo el mundo sabe algo de cabra. Bien, es posible que algo de cabra también llevamos dentro. Las cabras no son tan vulnerables. A la cabra como, perdón por la expresión, la cabrés, ¿a qué no sabes qué hace? Te pega un topetazo. No es tan vulnerable como la oveja. La oveja tiene instinto gregario. Es decir, la oveja tiene mentalidad de grupo, necesita estar en un rebaño. La cabra no. De hecho, habéis visto reportajes por esos en la televisión, hay cabras que pueden vivir en los montes solas, sin que nadie las pastoree. La oveja no está al caso. La oveja se muere. Por eso, la relación que Jesucristo les está enseñando que tiene que haber para que ellos puedan entender y puedan fluir en eso profético que lleva siempre, permitidme esta expresión radical, lleva siempre la palabra de Dios. Por eso algunos lo unen todo y dicen que lo profético hoy en día simplemente es la palabra, enseñar de la palabra.
Está bien, porque la palabra siempre lleva algo profético. Bien sea escrita, bien sea dicha, siempre lleva algo profético. El Señor les está enseñando que necesitan esa relación y además de una manera diaria. No venir como estaban viniendo, puntualmente a consultarle a Él. Y a veces a tentarle. El verbo que está hablando de oír, lo sabemos porque es en español así, está en el presente. Es decir, y es un presente además continuo. ¿Qué quiero decir? Las ovejas no oyeron la voz, no oirán la voz. No, las ovejas están continuamente oyendo la voz del pastor. Esa es la idea. Separemos en esa relación 3 cosas que dice de nosotros como ovejas y 3 cosas que hace Jesucristo como el pastor. Te las enumero. Nosotros como ovejas, 1, escuchamos la voz. Otra, le seguimos. Y otra, nunca pereceremos. ¿Qué hace el Señor? Nos conoce, nos da vida y se ocupa de que nadie nos arrebate de su mano. No tengo tiempo para tratar todo esto, pero sí algunos de esos detallitos que nos pueden ayudar a que salga aquello que ha puesto Dios dentro de nosotros. Sus ovejas oyen su voz. ¿Por qué matizo ahora? Matizo sus, no las. Sus ovejas oyen su voz. Yo tengo que estar seguro que pertenezco a Cristo Jesús. No todas las ovejas oyen la voz del mismo pastor. Sus ovejas. Eso es lo que él dice. Mis ovejas, no las ovejas, oyen la voz. De hecho, la característica más importante que Jesucristo está refiriéndose, porque prácticamente una de las 2 que dice, de una oveja del Señor Jesucristo, ¿sabes cuál es? Escuchar. Es decir, para poder definir si yo tengo activado dentro de mí ese airbag, la característica más importante para saber que yo pertenezco al rebaño del Señor Jesucristo es que le escucho, que oigo su voz. Oír la voz o escuchar la voz del pastor, como estoy refiriéndome a todo lo espiritual, es un acto interno, no externo. Recordáis que hemos estado hablando del tema Espíritu Santo con, Espíritu Santo en. Esto es igual. Es en mi interior, no exteriormente, sino en mi interior. ¿Qué dice él en esa relación? Yo las conozco, sé cómo son, sé lo que les pasa, sé lo que necesitan. Creo que eso sabemos todos que es Biblia. No estoy enumerando textos, pero es Biblia. Es decir, voy a juntar. Oigo, ¿qué es lo que oigo del pastor? ¿Sabes qué es lo que oigo del pastor? Lo que él conoce de mí. A veces estamos interesados en oír y creer que lo profético va más dirigido a lo futurólogo. Y por supuesto que tiene una parte de futuro. Pero lo profético comienza conmigo, no con el futuro, ni mío ni de nadie. Comienza con mi presente. Hoy, ahora, oigo la voz del pastor que me va a hablar, él nos conoce, me va a hablar de especialmente
los ángulos muertos que tenemos todos que no vemos de nosotros. ¿Tú no tienes ángulos muertos? Porque yo tengo un puñado. ¿Ti nunca te ha pasado que has reaccionado de alguna manera y luego cuando has meditado has dicho, pero, ¿y qué tenía yo dentro? ¿Pero y qué es lo que me ha pasado si yo no soy así? ¿Pero qué? Por ejemplo, para que me entendáis, mensaje a la Odisea. Y ahí se puede ver todo lo que estoy diciendo acerca del pastor. Cuando ahí aparece, ¿Dios de qué les habla? ¿Les habla del fin del mundo? ¿Les habla de que otros no sé qué? Les habla de ellos. A cada iglesia, ¿sabes de qué le habla? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿De qué les está hablando? De ellos. De ellos. Difícilmente, si yo no oigo a mi pastor hablarme de mí mismo, voy a poder escuchar acerca de otros y profetizarles. Esto no os gusta mucho, ¿eh? A mí tampoco, pero es lo que hay. Iglesia de la Odisea, no sabes que eres, mira lo que le dice, ángulo muerto. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice Jesucristo? A ver, tienes un ángulo muerto. No te estás dando cuenta, no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Anda que le dice, te has desviado un poquito. ¿De qué les habla? De eso. ¿De qué les habla? No solo de mis ángulos muertos, habla de mis soluciones. Habla de lo que Él ya ha comprado y ha pagado en la cruz por mí. Habla de mi destino. Pero habla de mí. ¿Sabes por qué? Porque el que mejor conoce a mí es Él, no yo. Nosotros pensamos que a veces nos conocemos a nosotros mismos. No, nadie me conoce mejor que yo. Sí, hay alguien. Jesucristo te conoce a ti mejor que tú a ti mismo. Y mejor que nadie, que ningún familiar y que nadie. Y de eso es de lo que te va a estar hablando a ti. Y, por supuesto, a mí. ¿Sabes cómo se traduce la palabra la Odisea? Esto me pareció interesante y por eso lo voy a decir. Está fuera de contexto, pero está interesante. La palabra la Odisea, que viene del griego, habla de pueblo, de muchedumbre y habla de derecho. Es decir, se traduce derechos de la muchedumbre o derechos de la humanidad. Ahí lo dejo, ¿eh? Pero cuando nosotros, todo lo que estamos viendo son nuestros derechos, probablemente vamos a necesitar que nuestro pastor nos hable de los ángulos muertos que estamos teniendo y que no estamos viendo. ¿Para qué? ¿Para castigarnos? No. Para que salga lo profético que hay y para que podamos oír esa voz y entonces hacer la segunda parte que nos toca. Oyen mi voz y me siguen. Difícilmente se puede seguir al pastor sin oír la voz. Esa voz que me va a decir, Pablo Antonio, no creas que tú eres tan rápido que puedes seguirme a una gran velocidad y que me puedes alcanzar. No. Voy a necesitar la voz de mi pastor que me diga, Pablo Antonio, ¿te has dado cuenta que tú eres un poco torpe y tropiezas con cualquier cosa y te vas cayendo por ahí? ¿Y para qué lo hace? Para que yo no confíe en mis fuerzas, sino pueda confiar en aquel que ha prometido pastorearme, en aquel que ha dicho, Salmo 23, nada me faltará. Pero antes me tiene que hacer ver mis ángulos muertos, porque si no, no voy a poder, voy a estar confiando en ellos, en lugar de confiar en ese pastor. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabes que no se puede conducir ovejas como se conduce a las vacas?
Nosotros pensamos que sí, de hecho, occidentalmente a veces se pastorea casi de la misma manera. Vacas que ovejas. No era así en Oriente, según entiendo, y por supuesto no es así conforme a lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque las ovejas hay que liderarlas. Ellas siguen al líder. Las ovejas no se pastorean en plan un montón de gente y perros y todo, y las van achuchando y las van empujando y las van empujando y las van empujando para que se metan aquí, para que se metan allí. No, no, ese sistema es sistema mundanal y occidental. Jesucristo lo dijo, ellas oyen mi voz, yo las conozco por nombre, las llamo así y voy delante de ellas. Está ahí en Juan 10 también. Y ellas me siguen. La manera que tiene el Señor de pastorearnos es, Él va adelante. Y Él tiene seguidores. Por eso es fácil entender que Jesucristo, cuando llamó a sus 12 apóstoles, ¿qué les dijo? Sígueme. Sígueme. La relación que vas a mantener, que voy a mantener, le está diciendo con vosotros es, yo voy a ir delante y vosotros me seguís. Pero para seguirle, yo necesito oír la voz, porque no le voy a ver todo el tiempo, pero sí puedo oírle. ¿Sabes que las cabras, bueno, dejemos a las cabras, pero tienen otro concepto del seguir, otro concepto totalmente del seguir? Las ovejas, dice, no siguen al extraño. ¿Sabes para qué viene el extraño? Lo dice también ahí en el verso 10. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Pero él ha venido ¿para qué? Para darnos vida. Es otra de las características que dice ahí. ¿Él qué hace? Fijaros la manera como él tiene de pastorearnos. No está diciendo que él nos va a llevar a sitios donde comer. Si juntamos un poco todo esto, lo que pasa es que es difícil juntarlo así tan rápidamente, pero la idea que él está dando, mira, yo solo con mi voz, ya estoy haciendo todo el trabajo. Os estoy dirigiendo, porque como yo voy delante, vosotros me estáis siguiendo. Con mi voz os estoy alimentando. Las palabras que os he dicho que dijo Jesucristo son espíritu y son vida, que es lo que Él se ha comprometido a hacer en esa relación. Yo os voy a dar vida. Ellas me siguen y yo les doy vida. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. Por eso es tan importante poder dar al interruptor y poder oír esa palabra del pastor, esas palabras del pastor. Porque con esa palabra va todo incluido. No son áreas distintas. No, después el pastor vendrá y hará. No, 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 no. Con su voz nos está pastoreando completamente. Nos da vida eterna. ¿Sabes que las ovejas no comen cualquier cosa? ¿Sabes quién sí lo hace? Las cabras se pueden comer, es que yo las he visto, Las cabras se pueden comer un papel que haya por ahí tirado, hasta un trapo sucio, la cabra llega y se lo come. Sin embargo, las ovejas no. Las ovejas necesitan, es más, y eso sí lo he leído, lo he buscado además, necesitan comer, y es de lo que fundamentalmente se alimentan, de brotes tiernos. Eso es lo que le gusta, y frescos a la oveja. A la cabra le puedes dar algo rancio de hace 4 meses. Y no hace falta ni que se lo des. La cabra va y lo busca sola y se lo come. Pero la oveja necesita brotes tiernos, frescos. Cada día la oveja necesita oír la voz del pastor para estar alimentada, bien alimentada. Y de esa manera
nunca perecerán. La oveja es un animal extraordinario, tal y como lo pone Jesucristo, porque, como he dicho al principio, solo es una naturaleza. La otra es la de león. Fíjate que la oveja es de los pocos, si no el único animal que cuando lo llevas a sacrificar no protesta, no chilla, no se revuelve, no patalea, no. Por eso Jesucristo lo usó en Isaías 53, ¿recordáis? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué buena cosa. Cuando yo soy esa oveja que está acostumbrada, que tiene activado eso profético, que oye esa voz profética del mayor de los profetas que ha existido y existirá nunca jamás, que se llama Cristo Jesús. Esa es la sintonía, eso es lo que me capacita a mí para poder profetizar, que oigo y conozco perfectamente la voz superior de ese profeta superior. Eso es lo que me va a empezar a habilitar. Y entonces sucede lo que sucede. ¿Sabes qué? No perecerás jamás. También lo decía antes con la canción que he querido cantar. Porque aunque acaben con tu vida, la muerte no puede retenerte. Aunque acaben conmigo, la muerte no puede retenerme. Porque la comida que me ha estado dando mi pastor es palabras de vida eterna. Palabras que me hacen vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, la oveja es un animal temeroso. Tenemos mucho miedo a veces al enemigo, a las circunstancias, a las cosas. Es natural, es nuestra naturaleza de por sí. Pero mira lo que nos proporciona también esa relación con nuestro pastor. Y me ocuparé de que nadie las arrebate de mi mano. No estamos a merced de los lobos. No estamos a merced de los peligros. Estamos en las mejores manos que podemos estar cada uno de nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor.